Hola, bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, querido Carlos Iván, por la invitación a este panel y a todas y a todos los compañeros que participan en él. Bueno, pues se han dicho ya cosas muy interesantes de parte de las dos rectoras, sin duda yo coincido plenamente en ellas, y lo que voy a tratar de hacer es esquematizarlo de una manera en la que pueda poner ejemplos prácticos de cómo se materializa la autonomía universitaria. Bueno, lo primero es que la autonomía universitaria es precondición del conocimiento. Es decir, si no se salvaguarda el pensamiento científico, pues entonces no hay nada, porque entonces se enseña conforme a los prejuicios, conforme a la correlación de fuerzas. Y esta primera autonomía básica, que es la libertad de cátedra, es fundamental y es la que es más conocida por todo el mundo y la que es más reivindicada, pero es a la que creen que se limita la autonomía universitaria y no es así. La autonomía universitaria precisamente sirve para definir las tres cosas más importantes que hay en educación. El modelo educativo que responde a la pregunta de ¿para qué enseñar? Es decir, en Francia se educa para la igualdad, la libertad y la fraternidad. El modelo pedagógico es cómo enseñar y el modelo curricular que aterriza en qué enseñar en concreto. Y de eso, por supuesto que depende muchísimo la calidad de la educación y si eso está constreñido u orientado, como bien dijo Teresa García Gasca, por intereses partidistas, pues entonces se arruina la posibilidad de educar en libertad. Los estudiantes necesitan, por definición, ser formados en la lógica del pensamiento crítico. Poder leer, lo decimos todo el tiempo, no es interpretar el logos, no es repetir una frase, sino comprender lo que esto significa, y escribir no es tampoco repetir una plana, sino escribir es poder contar una historia. Y para poder leer y para poder escribir es necesario tener pensamiento crítico. Y para poder cultivar el pensamiento crítico hace falta un modelo educativo, un modelo pedagógico y un modelo curricular orientado precisamente a esa libertad. En este gobierno tuvimos un momento muy delicado porque recordarán que en la reforma del artículo 3 constitucional ocurrió una errata, que yo digo que no fue una errata, sino un lapsus freudiano. Se les olvidó nada menos que la fracción del artículo 3 que tenía que ver con la autonomía universitaria. Afortunadamente, a pesar de la agonía que significó todo el proceso de revisión del artículo 3, se rescató y en la Ley de Educación Superior tuvimos una gran victoria construida por muchos universitarios y especialistas de la educación en el país para atajar precisamente esta tentación de algunos congresos locales de empezar a intervenir en las leyes orgánicas de las universidades. Y entonces ahora hay un artículo específico en la Ley de Educación Superior donde se plantea que cualquier reforma a las leyes orgánicas tendrá que ser consultada a los consejos universitarios. Y en Jalisco logramos cazar un mamut que tuvo dos grandes ventajas. En primer lugar, probar el mecanismo y efectivamente recibir en el Consejo General Universitario una iniciativa de reforma que venía del Congreso, que se consultara en el Consejo Universitario y que regresara blindada en sus términos al Congreso del Estado. Y lo bonito del asunto es que se refería a aumentar los requisitos para tanto la elección del auditor como los mecanismos anticorrupción. Entonces eso desarmó la hipótesis de que autonomía quiere decir extraterritorialidad o quiere decir autarquía y peor aún impunidad. Es decir, las universidades, precisamente por ese gran privilegio de la posibilidad de autogobernarse y de definir su presupuesto, tienen que ser ejemplarmente transparentes y tienen que tener mecanismos de rendición de cuentas que no se parezcan en nada a las bromas de los gobiernos cuando dicen rendir cuentas y en realidad soltarnos una bola de datos intrascendentes que dan cuenta de que se gastan el dinero en un cúmulo de acciones, pero que no ponen en el centro los resultados de evaluaciones de impacto, es decir, de líneas de base con indicadores para resolver los problemas sociales. De tal manera que las universidades están obligadas
para poder ejercer su capacidad de autogobierno, a ser transparentes y a rendir cuentas. Y eso en el Congreso del Estado y en la Universidad de Guadalajara hace apenas un año, en la anterior legislatura, lo probamos y lo pudimos demostrar, lo cual es un asunto muy importante. Quiero decir que la capacidad de autogobernarse es fundamental. Voy a poner el ejemplo que ha generado todo un conflicto en el Estado. El Congreso del Estado aprobó un presupuesto para la Universidad de Guadalajara en donde estaban etiquetados ya 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Y a pesar de ser el Congreso la única instancia soberana para modificar un presupuesto, que a su vez fue luego validado en el seno del Consejo Universitario, el gobernador del Estado retiró esos 140 millones de pesos para dárselos a la construcción de un hospital. No creo que sea el momento de ver si era más necesario un hospital o un museo, porque en última instancia ya estaba aprobado por el Congreso y aprobado por el Consejo Universitario. Y por cierto, dinero a este gobierno le ha sobrado. El asunto en que ese litigio está todavía en la Suprema Corte de Justicia del país y se va a definir. Pero lo de fondo es que quién es quién para decir justamente el modelo pedagógico de una universidad. Si las universidades fueran solamente aulas, salones con maestros que dictamos una cátedra en el salón, ese sería un modelo de formación de profesionales que nada tiene que ver con una universidad que tiene además investigación y que tiene además extensión de la cultura. Sostengo que los museos son formas de enseñar mucho más democráticas que un aula, porque precisamente a los museos pueden acudir las personas que no pueden ir a la universidad. Hoy nuestros queridos colegas de la Prepa Wixárika tuvieron la posibilidad de ir al Instituto Cultural Cabañas y no habrían tenido otra oportunidad más importante de vivir la historia de los museos de Orozco con un PowerPoint en su salón. Y por supuesto que ha habido manifestaciones culturales que han cambiado el rumbo de los países, como por ejemplo en el 68 toda la cultura gráfica de rock y de liberación en torno a una serie de factores ligados al cine, al teatro e incluso a la danza. Entonces, una universidad que no tiene vida cultural, pues está condenada a ser solamente una escuela de profesionales. Para poder formar a los jóvenes, hace falta educarlos en libertad. Hace falta que esta capacidad de autogobierno de las universidades se materialice, insisto, en qué enseñan y cómo enseñan. Pero si a mí me preguntan dónde está el auténtico quid de la autonomía universitaria, tiene que ver con la posibilidad de que sus investigadores no sean amordazados. Y en el caso de la Universidad de Guadalajara, tenemos un mecanismo en donde comités universitarios de composición interdisciplinaria de distintos centros universitarios estudian y opinan sobre temas concretos. Aquí, por ejemplo, se pretendían inundar 3 poblados, Temacaputlín, Acacico y Palmarejo, para hacer una presa con un impacto ecológico brutal, para además privatizar el agua y mandarla a otro estado para poder anegar los campos, cuando la gente de los Altos de Jalisco carecía de agua y es uno de los lugares más productivos de la agroindustria del estado. Y además esa presa no resolvía el problema del abasto de agua en Guadalajara, además del atropello y la violación a los derechos humanos de los pueblos. Nuestro comité de agua y energía durante años estuvo argumentando por qué la presa del Zapotillo era inviable. Cuando, lo digo explícitamente, como rectora de ese centro universitario, signé esos documentos y después fui diputada local, pues me dijeron que no podía firmar ya esos documentos desde el gobierno del estado. Y yo les dije, pero ¿cuál es la evidencia empírica para que una universitaria cambie de una opinión científica que ha tenido? Entonces, los universitarios no podemos, bajo ninguna circunstancia, estar constreñidos a los dictados del poder. Pongo otro ejemplo. Nuestro comité de desaparecidos desnuda permanentemente cómo se quieren ocultar y maquillar las cifras de desapariciones en el estado. Se ha llegado a decir aquí la vileza de que la gente desaparece por su propio gusto. Se los juro. Imagínense qué ofensa para las madres y las familias de los desaparecidos. Y por supuesto, nuestros comités muestran con
verosimilidad científica, como efectivamente también el feminicidio se pretende ocultar por la vía de clasificar los homicidios de las mujeres como dolosos, pero incluso hasta como culposos. ¡Ay, la maté! Entonces, también en otros temas de desarrollo urbano, como por ejemplo la violación de un decreto de decenas de hectáreas para crear un parque para la ciudad, fue violado para hacer unas unidades habitacionales de miles de departamentos, quitándole la posibilidad a los habitantes de una zona muy importante de la ciudad de tener recarga de los mantos freáticos y de poder tener un espacio de área verde en una de las zonas más contaminadas del estado. Entonces, querer amordazar a los investigadores y que dejen de ser críticos con las decisiones que tienen que ver con las políticas públicas y el poder es matar el espíritu universitario. La pregunta decía que qué amenazas había. Bueno, yo creo que son de tres índoles. Las de índole jurídico, es decir, estas reformas aviesas a las leyes orgánicas en los congresos de los estados, pero que, como dije, ya fueron atajadas en la Ley de Educación Superior, respetando el artículo 3º constitucional. Lo segundo tiene que ver con el ataque político y la descalificación a la labor de las universidades, a su independencia de criterio y a esta idea de callarlos y de subordinarlos. Pero no hay amenaza más brutal que la presupuestal. Evidentemente, cuando se quiere limitar la capacidad de las universidades de crecer, de mejorar su calidad académica, se está dando un dardo al corazón de los jóvenes. Porque, como ustedes saben, el promedio de cobertura... ¿Cómo voy de tiempo, Carlos Iván? Tú me dices. Un minuto. Bien, el promedio de cobertura en los países de la OCDE es del 77%, en América Latina del 55% y en Jalisco del 37%. Entonces, cuando se le limita el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, no se está atacando al rector de la Universidad de Guadalajara o a las autoridades universitarias, sino se está atacando a los 130,000 jóvenes que todavía necesitan un espacio para estudiar la preparatoria y, según los datos de Carlos Iván, a los 500,000 que necesitan un espacio en la universidad. Son datos del INEGI. Eso, ¿no tienes otros datos? Bien, no. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar muy claro que la autonomía universitaria es para que haya libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de crítica, para formar a los chicos en el pensamiento crítico y para que los investigadores puedan expresar sus opiniones sin tapujos para poder definir desde su lugar la orientación de las políticas públicas de manera crítica. Diría que la condición para que esto ocurra es que las universidades no se corrompan, que las universidades sean transparentes, que rindan las cuentas que le exigimos al poder. Y creo que afortunadamente en México, a pesar de la andanada presupuestal que existe tanto a nivel federal y en el caso de Jalisco también a nivel local, se está generando un espíritu de cuerpo entre los universitarios y la sociedad que no debemos desaprovechar, y este foro me parece que es una expresión muy clara de que los universitarios no nos vamos a rendir y que si efectivamente se constriñe la libertad universitaria, ahí sí, señores, se acabó todo, pero claramente no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Puede hacer su reflexión sobre esto o sobre lo que tú quieras, Mara. Seguramente sobre algo mejor. Sí, gracias. Muy amable. A ver, quiero decir 3 cosas que dejé en el tintero en la primera intervención. Miren, aquí en Jalisco está ocurriendo un fenómeno avieso, que el gobierno considera que está dentro del gasto educativo el dinero destinado para la infraestructura educativa. Y eso es una gran falacia, porque si bien es cierto que la mejoría de la infraestructura educativa es una condición maravillosa, necesaria para el buen desarrollo de las labores académicas, definitivamente no incide, como todos lo sabemos, directamente en la resolución del problema social de fondo, que es el aprendizaje. Entonces, el impuesto sobre nómina, que aquí llega a 2.500 millones de pesos, está etiquetado todo para obras, además en educación básica, de tal manera que no atiende el problema social, que es que nada menos 7 de cada 10 niños salen de la primaria sin saber leer ni escribir. Pero además se está invirtiendo en una área, en un nivel en el que, también con datos de Carlos Iván, no hay la presión poblacional
que hay para la educación media y superior. Son las instituciones educativas, incluso del ecosistema de educación superior, donde no solamente está la Universidad de Guadalajara, sino las universidades tecnológicas y otras, las que deben decidir la orientación de los recursos. De tal manera que, por ejemplo, se podría privilegiar la educación tecnológica y la educación politécnica en todos los niveles, incluso por encima de las instalaciones. Nosotros tenemos en este momento un campus vacío porque el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se mudó a instalaciones más modernas y nos urge hacer algo con esas instalaciones vacías. Imagínense qué grave que no se entienda que se necesita dinero para maestros y para nutrir ese centro universitario. La otra cosa que quiero decir es que en este momento la asignación del presupuesto no está en los indicadores. Ojalá estuviera. Y sin duda, como aquí se ha dicho, lejos de la autocomplacencia, encontraríamos una cantidad de cosas que criticar y que mejorar y otras que definitivamente erradicar, porque están terribles. Pero mientras el debate no esté en los indicadores para la asignación presupuestal, pues entonces lo que campea es la discrecionalidad. Yo creo que nosotros debemos ir hacia allá sin miedo, que si exigimos evaluaciones de impacto de la deuda y del ejercicio del presupuesto gubernamental, tenemos que poner el ejemplo en poner en el centro de la discusión los indicadores de calidad de las universidades. Y ahí quiero coincidir con lo que dijo Gibran. Yo estoy en contra totalmente de la tienda de raya que significan los estímulos y todo el camino para la construcción de una carrera académica supuestamente creada en función de una serie de requisitos meritocráticos, pero que claramente se pervirtieron porque lo que pretenden es consolidar la trayectoria académica del individuo y no están en función ni de la utilidad social de las investigaciones y mucho menos del aprendizaje de los chicos. De tal manera que las certificaciones, la obtención del SNI y una serie de cosas, para mí están ya viciadas y se tiene que luchar por un salario digno para los profesores y las profesoras, por evaluaciones formativas y por un camino que haga que no todo el mundo esté pensando cómo reúne sus constancias, sus papeles para poder sobrevivir y tener un salario digno, y que se destine menos tiempo a esas labores burocráticas de los profesores y más a lo sustantivo, que es mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¡Ah, qué bueno que les parece buena idea! ¡Ah, gracias! Armemos esa rebelión, basta. Y por último, esto es así un temototota que ya no va a dar tiempo hoy y seguramente Pedro Salazar sería el que nos podría dar una conferencia magistral. Tenemos que discutir si pasamos a obtener autonomía constitucional para las universidades, porque no lo van a creer. O sea, nosotros no nos admitían la controversia en la Corte porque no somos sujetos de ello, porque en estricto sentido, imagínense, la Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado. ¿What? Entonces, incluso Pablo Gómez en algún momento ha planteado que debería ser autonomía constitucional en serio y que si entonces tienes autonomía constitucional, no puede ningún Congreso del Estado modificar tu ley orgánica. Pero, como he dicho, ese es un gran debate que probablemente tengamos que dar, pero nunca vamos a poderlo darlo con la legitimidad necesaria si efectivamente no somos autocríticos, si somos autocomplacientes y si nos alejamos de las necesidades tanto científicas como sociales de la población. Eso.